Venga, pues nada, don Tyson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, no me quejo. La verdad es que lo llevo bastante bien. No me esperaba que llegase un punto en el que me cansase de estar en casa y me agobiase un poco, pero bueno, lo llevo bien. Tú estás con tu pareja en casa, con Laura. Le pregunté algo parecido a Jelinek, ¿no? El panorama cambia porque uno se apoya al otro, ¿no? Sí, la verdad es que es mucho más fácil, tienes más cosas que hacer, o hablas con alguien. Bueno, obviamente es muchísimo más fácil que estar solo. En cualquier caso, te está cayendo esto encima como a cualquiera de las personas con las que podemos hablar estos días, excepto los que están trabajando. ¿Cómo es un día de Tyson Pérez? Explícamelo de punta a punta, bueno, de Tyson y de Laura. Bueno, nos despertamos sobre las 9:30, 10, hacemos el desayuno juntos, luego hacemos un poco de ejercicio los dos juntos. Nos podemos ver un capítulo de alguna serie o hacemos alguna cosilla. Luego hacemos la comida juntos también. Y nada, luego nos podemos ver una serie a la que estamos muy enganchados, que se llama Cómo defender a un asesino. Le aconsejo a todo el mundo que vea este vídeo. Y nada, luego si no hacemos un poco más de ejercicio o hacemos alguna tontería juntos o jugamos a la consola juntos. Y luego nada, hacer la cena juntos también y ver alguna peli y así se acaba el día. Bueno, la serie esa tiene muchas temporadas, o no te lo digo porque si es un buen consejo la gente la va a pillar seguro. Pues tiene 5 temporadas y la Ah, verdad es que es una serie está bastante entretenida porque pasan cosas todo el rato y ya te digo, ya la aconsejo. muy bien, Tyson. Me ha hecho gracia una de las cosas, discúlpame, me quiero imaginar esa cocina de la casa de Tyson y Laura cocinando juntos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza esa cocina? ¿Qué hace ella? ¿Qué haces tú? Bueno, intentamos repartirnos el trabajo y sin discutir mucho ni llevarnos mucho la contraria. Pero bien, bien, bien. Se hace ameno, la verdad es que mucho mejor que hacerla solo. Bueno, pero ¿qué se te da bien a ti? ¿Qué se le da bien a ella? Vamos a ver, ¿cómo repartir los trabajos? Pues mira, ahora que estamos de cuarentena, estamos haciendo una paella cada semana. Hacemos juntos, bueno, ella hace más que yo, porque es bueno, su especialidad, digamos, y eso, hacemos una paella cada semana y nos sale bastante bien, la verdad. No porque la hagamos nosotros, sino porque no dura nada, no dura nada. Nos la comemos en cero coma y, bueno, hacemos eso, hacemos croquetas también. Se nos dan bien las croquetas y luego, bueno, cualquier cosa que veamos así que nos guste, buscamos receta y la hacemos. Nos gusta variar, la verdad. Escúchame, estoy pensando ahora mismo, por lo que yo te conozco, no hace mucho que te conozco, pero me ha dado tiempo a darme cuenta de que tú comes mucho. Sí, la verdad es que como muchísimo, muchísimo. Tienen que ser paellas grandes, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una paellera bastante grande y bueno, es suficiente. Se supone que es para 4 personas y la acabamos nosotros dos, así que con eso te digo todo. Bueno, imagino que una de las actividades, no sé si diaria o no sé con qué frecuencia la haces, es hablar con tu familia en Galicia, ¿no? A ver qué tal están y todo esto. Eso debe ser algo frecuente, ¿no? Sí, sí, al final tenemos tiempo para hablar ahora que no entreno, no viajamos, no, bueno, el deporte no me ocupa la mayor parte de mi tiempo, pues lo aprovecho para hablar con la familia y hacer otras cosas que no hacía bueno, cuando estamos en temporada. Bueno, hablemos de lo que no estás pudiendo hacer, que es baloncesto. Eh, ¿Ves básquet o que te pones de mal humor o no sé, qué predisposición tienes a estar conectado con tu deporte? Bueno, la verdad es que sí que he visto algún partido de esta temporada de los que hemos jugado, a ver en qué puedo mejorar, qué puedo aportar al equipo cuando volvamos, bueno, un poco en qué mejorar, ¿no? Y en lo que hago mal y en cómo trabajar para mejorar esas facetas. Y bueno, no te voy a mentir, no veo mucho, pero lo que he visto ha sido sobre el equipo. Bueno, hablemos de ti. Tú me estás diciendo, lo llevo bien, me lo tomo bien, pues me alegro, porque también por lo que te conozco eres un chico bastante impaciente. O sea que esto te debe estar dando una visión
diferente de la vida y del mundo. Sí, soy bastante impaciente, pero bueno, soy muy de casa también, entonces esto me ayuda, al ser mucho de casa, de estar en casita, series y estar tranquilo. La verdad es que para este caso me está ayudando mucho. Bueno, y es una pregunta que le hice a Musa, que le hice a DJ. ¿Te ves jugando? No sé, a ratos te ves ahí ya haciendo mates, corriendo. Yo es que me imagino vuestro caso, cada caso de cada persona, el hecho de no poder salir a la calle le afecta de una manera particular y determinada. Pero en el caso de vosotros, tíos muy grandes, con un consumo de energía muy alto por vuestra profesión, ¿no? Me Ujú. imagino que debe ser especial también. Sí, yo la verdad es que tengo, sobre todo eso, tengo ganas de poder entrenar, aunque juguemos en mucho más tiempo, pero tener la sensación esa de cansancio, de estar a gusto, de decir, "Jo, ya estoy de nuevo con el balón", sí, sí que la he hecho mucho de menos. Tenéis el plan de preparación física esta que vais siguiendo todos y eso, ¿en qué grado tú crees que os conecta con vuestra forma? No sé, al final es todo paliativo, ¿no? Estaréis perdiendo todos mucho, eso es inevitable, ¿no? Sí, al final lo hablé con un compañero y es inevitable perder, no para nada es lo mismo, no es el mismo esfuerzo que hacemos cada día, cada entrenamiento, pero bueno, yo creo que te ayuda a no perder tanto, eso lo primero, y luego a entretenerte en casa. Es que si no, al final, ¿qué haces? Si nos quitas, si nos quitas estas 2 horas al día de ejercicio, es que, ¿qué haces en esas 2 horas? Entonces, bueno, yo creo que nos viene bien primero para no perder tanto la forma y luego para estar un poco más tranquilos y olvidarnos un poco de lo que está pasando. Bueno, y a ver si la cosa se va arreglando y las mejores perspectivas, que son las de volver a jugar, pues se pueden confirmar, ¿no? En eso sí que andáis pensando todos los jugadores. Claro, al final también trabajas un poco para eso, para estar en forma si la temporada se reanuda, bueno, para estar la mejor forma posible. Tú llevas un muy buen año, Tyson, la verdad. Evidentemente siempre se puede pedir más, pero poco más podías pedir tú. Viniendo de LED, has tenido un gran impacto. Esto ha sido como un parón, ¿no? Yo creo que hay que sacar conclusiones de esto a todos los niveles, pero particularmente el personal. Tú deportivamente ibas muy bien, pues hay que seguir ahí. Sí, yo creo que lo importante lo he conseguido este año, de ver cómo era la liga, todo lo que me han ayudado los compañeros y entrenadores. Creo que eso no lo olvidaré y me ayudará mucho cara a los siguientes años. Estoy pensando, antes de venir a Andorra, eso lo has explicado en alguna entrevista que yo te he visto, tú has comentado que tenías varias opciones. Andorra era una de ellas. Bueno, pasados los meses, ¿estás totalmente contento o se confirma que acertaste? ¿Crees que fue el camino correcto para tu carrera? Sí, yo creo que no podía elegir ningún sitio mejor. El equipo se adapta bastante a mi juego, el entrenador es lo que yo necesitaba, se podría decir. Es un entrenador que le gusta mucho el físico, que le gusta la gente que defiende, bueno, le gusta los jugadores revulsivos y bueno, me ha venido de perlas, la verdad. Y ahora que no nos oye Ivonne, es una persona que te deja jugar y al mismo tiempo te aprieta. Es decir, te Sí, corrige, que algún día, para un jugador como tú, tienes que entender el lenguaje del entrenador, de la exigencia diferente, imagino, de ACB, pero igual es lo que necesitabas, lo que dices tú, ¿no? Alguien que te empujara. sí, sí, al final es lo que me hacía falta. No, bueno, ya te digo, este año estoy haciendo todo lo contrario a lo que suelo hacer estos años atrás, que es defender antes, bueno, defender. Antes la verdad es que no defendía mucho, era más el que anotaba y este año me ha tocado el papel contra bueno, el otro papel, la otra cara de la moneda y bueno, creo que de momento lo voy llevando bien, mejor de lo que pensaba y de lo que pensaba la gente que lo llevaría y ya te digo, no me puedo quejar, estoy muy contento y creo que he elegido muy bien, no tengo ninguna duda de eso. No te molesto mucho más. Me has hablado de cómo defender a un asesino, ¿es la serie, has dicho tú? Sí, cómo defender a un asesino.
Y esta es tu serie de cuarentena, ¿no? Dirías que es la que Sí, está... me la recomendó Paco, primero. Paco, Paco Vázquez. no sé si eso es una garantía o... Ponte más a la izquierda, que si te sales de plano, no, ponte así. Ahí está. Y digo, Eh, alguna más habrá, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué más has visto? Estamos viendo La Casa de Papel, Hombre, claro. o sea, no se puede dejar. Y estamos entre estas dos, y es que al final, entre pelis y esto, es que tiene 5 temporadas y cada capítulo dura 50 minutos. Y empiezas un capítulo y no paras. Hay veces que nos vemos 3 y 4 seguidos, es que es muy difícil darle al stop. Así que bueno, estamos con estas dos series y pelis. ¿Y peli buena? ¿Cuál recomiendas? ¿O cuáles? Pues estamos viendo la saga de Los Señores de los Anillos y también la recomiendo. Las pelis son muy largas y bueno, ¿qué te voy a contar? Me imagino que las habrás visto todas, pero a la gente que le gusta, para mí es una de de mis pelis favoritas. Bueno, y acabo ya. Cuando hablo con una persona muchísimo más joven que yo, siempre le acabo comentando lo mismo. Esto no tiene precedentes. O sea, a veces yo hablo contigo de cosas que tú me preguntas porque tengo más años que tú. En esto, a ti te está llegando esta experiencia mucho más joven que a mí, pero a mí no me había llegado en la vida. O sea, esto que está pasando no me había pasado nunca. Exactamente esto nunca. Es que, bueno, yo creo que tanto como a ti le pasa a mucha gente, no, bueno, sobre todo la gente de mi alrededor me dice que es algo que no ha vivido nunca y que no sabrá lo que pasará después de todo esto ni cómo serán las cosas, que es algo muy complicado y bastante delicado. Así que bueno, yo creo que simplemente tengo que esperar y bueno, hacer todo lo posible para que pase antes y volver a a la normalidad lo antes posible. Pues bueno, señor Pérez, no te molesto más. Nada, no me molesta si tenemos días y horas y bueno, todo lo que quieras, ya lo sabes. A ver si te voy a llamar cada día a hacerte una entrevista, vigila, Nada.